razón de mi adoración. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor es tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor es tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Buen día para todos. Damos la bienvenida a nuestros hermanos y miembros de esta iglesia Aposento Alto JJ Vargas. Asimismo damos la bienvenida a las personas que vienen acompañándonos hace pocos domingos, y una especial bienvenida para ti que nos acompañas hoy por primera vez. Cantábamos de un Dios poderoso, de un Dios grande, majestuoso, fuerte e invencible. Y quisiera que me acompañaran en la lectura allí en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas 29, versículos 10 al 13 nos dice: Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, alabamos y loamos tu glorioso nombre. Y esa es mi invitación para todos en esta mañana, que podamos reconocer quién es Dios y podamos alabarle, y que en nuestro corazón tengamos ese mismo deseo de David
de reconocer quién es Él y de tener el verdadero deseo de alabarle en esta mañana que nos regala para hacerlo, para meditar en la cena y para escuchar de su palabra. Alabemos a Dios en esta mañana. habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú,
habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Cuando pensamos en el amor de Cristo, siendo el mismo Dios, muriendo allí en la cruz y negándose a sí mismo, entregando su vida por nosotros, y cuando vemos el poder de Dios en su resurrección, solamente podemos adorarle. Cuando vemos ese ejemplo de humildad, cuando pensamos en la sangre que derramó por nosotros, y cuando vemos que Él, siendo el mismo Dios, se hizo hombre y dejó su trono para darnos vida a nosotros y para rescatarnos a Él, solamente podemos adorarle. Y esta meditación o esta expresión la tomé de una de las canciones que viene a continuación, y quise que primero pensáramos un poco en eso para poder alabarle de verdad, para poder cantarle y que Él realmente sienta corazones y mentes concentradas en alabarle. Recordemos, Él derramó su sangre por nosotros en la cruz. Él se negó a sí mismo. Él entregó su vida por nosotros. Él fue poderoso y resucitó. Él fue ejemplo de humildad. Derramó su sangre por nosotros. Dejó su trono y nos dio vida y nos ha acercado a Él. Alabemos y adoremos a ese Dios que nos ha salvado a través de su muerte en la cruz. Cuando pienso en tu amor derramado en la cruz, negándote a ti mismo, entregándote por mí. Cuando veo tu poder comparado a lo que soy, todo lo que puedo hacer es decirte siempre a ti. Te adoro, te adoro por el resto de mis días. Yo quiero amarte a ti. Te adoro, te adoro con todo lo que soy. Te adoro.
adoraré, Señor Jesús. Cuando veo tu humildad, tu sangre al derramar, dejaste tu trono por mí, para darme vida en ti. ¿Cómo puedo pagar, oh Jesús, tu gracia sobre mí? Todo lo que puedo hacer es decirte siempre a ti. Te adoro, te adoro por el resto de mis días. Yo quiero amarte a ti. Te adoro, te adoro con todo lo que soy. Te adoraré, Señor Jesús, con todo lo que soy. Te adoraré, Señor Jesús. Junto a tus pies quiero posar por tu amor, dejarme llevar. Junto a tus pies no sé articular, ninguna voz tiene lugar. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Junto a tus pies me envuelve la paz, cuerdas de amor capturan mi ser. Junto a tus pies tu voz atraviesa mi alma y mi ser, que tanto te anhela. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración,
Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana que nos regalas. Gracias te damos y te pedimos que sepamos aprovechar este tiempo que nos regalas para recordar qué has hecho tú por nosotros, para poder también dirigir a ti alabanzas y cantar acerca de la obra que hiciste a través de tu Hijo Cristo al darnos salvación. Agradecerte porque podemos también recordar en el tiempo de la cena el sacrificio de Cristo, poder pensar en el sufrimiento y en el deseo que Él tuvo de salvarnos y de ver tus propósitos cumplidos en nuestras vidas a través de Él. Gracias te damos por esto y te pedimos que nos ayudes a disfrutar este tiempo, ayúdanos a valorarlo, ayúdanos a escucharte también en tu palabra, a que esta reunión no sea una reunión más y que cada domingo sepamos valorar el corto tiempo que de la semana sacamos para podernos dirigir a ti, para escucharte también. Gracias te damos por esto y permítenos seguir alabándote, adorándote y reconocer quién eres para nosotros. Poder en cada frase que cantamos lograr que tú te deleites y que halles en nosotros corazones y mentes realmente dedicadas a adorarte. Gracias te damos por esto. En el nombre de Jesús. Amén.
cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Hermanos, muy buenos días. Qué privilegio poder hoy una vez más podernos reunir en torno a la cena del Señor. Quiero darle la bienvenida muy especialmente a aquellas personas que hoy se conectan y nos visitan por primera vez, y también a aquellas que lo han hecho durante poco tiempo, quizá durante
durante esta cuarentena, que han tenido la oportunidad de ver el link, conectarse, quizá por la invitación de un amigo, un familiar, y bienvenidos. Quiero que sepan que estamos orando por ustedes, por sus vidas. Y hoy quisiera hablarles un poquito acerca de esto, de la Cena del Señor, qué significa, por qué lo hacemos. Y quisiera que fuéramos rápidamente, Primera de Corintios, como un versículo que conocemos y solemos usar mucho para este tiempo, y es allí donde nos da un poco la respuesta de por qué lo hacemos. Y dice, Primera de Corintios 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces acá vemos en primer lugar por qué lo hacemos. Porque fue un mandato, fue una ordenanza dada por el Señor Jesucristo el día que fue entregado. Él no dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Si quieren hagan esto, si les parece hagan esto. Él dice, haced esto. Y dice, haced esto en memoria de mí. ¿Por qué quizá el Señor dice eso? Porque Él conoce nuestras vidas, conoce nuestros corazones, conoce nuestras debilidades. Y participamos de la Cena del Señor, en nuestro caso, J. Vargas, cada 8 días para recordar y mantener esa comunión con Cristo. Esa comunión que es muy fácil de romper, o que está en peligro de interrupción por nuestro pecado, por nosotros mismos, porque pecamos. Por eso el Señor nos dice en memoria de mí. Y el participar de esta cena nos permite a nosotros examinar nuestras vidas. Al ser un mandato, es decir que estamos en la obligación de hacerlo. Quizá algunas veces no lo hacemos, quizá algunos domingos nos hacemos a un costado y pasamos por nuestro pecado, porque no estamos bien, porque no estamos en comunión o con Dios o con alguno de los hermanos, y muchas veces pensamos que está bien decir, no, yo prefiero hoy no tomar la cena porque no estoy bien y es sabio no hacerlo. Pero hermano, quiero recordarte que no es una opción hacerlo. Obviamente no está bien hacerlo mal, de mala manera. El Señor dice que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Y en ese sentido está bien, pero sí es nuestra obligación que podamos hacerlo cada 8 días. Y el hacerlo nos ayuda a examinar nuestra vida, nuestra comunión con Dios. Quizá nos ayuda a examinar nuestro comportamiento, nos ayuda quizá a examinar nuestros compañeros, con qué personas estamos pasando la mayor parte del tiempo, con qué personas nos estamos dejando influenciar o estamos influenciando. En mi caso particular tengo que decir que los mejores momentos de mi vida han sido con personas creyentes, con amigos y hermanos creyentes, y los peores han sido con personas que no lo han sido. Nos ayuda también a examinar nuestros pensamientos, en qué pensamos la mayor parte del tiempo, en darle la gloria a Dios, en agradarle, y también nos ayuda a examinar nuestra motivación, con qué motivación estoy participando de la Cena del Señor. Quizá es solo un ritual, me acostumbré a hacerlo domingo tras domingo, o en verdad en mi corazón está el deseo de hacerlo sinceramente para recordar esa obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y quisiera que también leyéramos un versículo un poco atrás, Juan 6:53, que nos dice: Jesús les dijo:
a los judíos que contendían, ¿sí? Que estaban contendiendo contra él: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Y aunque estas palabras las dijo mucho antes de él haber instituido la cena, pues nos recuerda eso. Nos recuerda y va un poco a lo que decía: haced esto en memoria de mí. ¿Hacer memoria de qué? Del sacrificio que él hizo. Él entregó su cuerpo allí en una cruz, que es representada por medio del pan, y derramó hasta la última gota de su sangre, que es representada por el vino de uva, para que recordáramos esa obra, para que no fuéramos olvidadizos, para que no dejáramos pasar y por un momento recordar esta cena. Los primeros creyentes en Hechos 2:42 lo hacían todos los días. Vemos al principio que lo hacían todos los días, y era porque tenían ese deseo de recordar al Señor Jesucristo en sus vidas. Realmente no hay una ordenanza de con qué frecuencia se debe hacer, pero lo hacemos cada 8 días porque el primer día de la semana queremos recordar la obra que Cristo hizo por nosotros y darle el lugar que Él se merece. Así que al celebrar de esta cena del Señor, que fue instituida por Él mismo el día que fue entregado, estamos reconociendo ante Él nuestra lealtad, nuestra gratitud, nuestra unión con Él, que no puede ser rota por nada, a diferencia de la comunión, como decía antes. Y también nuestro privilegio, el privilegio que los hijos de Dios tenemos al tomar de esta cena. Es por eso que si tú quizá hoy no le has recibido como el Señor Jesucristo, te invito a que lo hagas. No pierdas un día más esta oportunidad, como decía, este privilegio de ser hijo de Dios, de ser heredero de su trono. Y hazlo. Créeme que es la mejor decisión que el hombre puede hacer. Pero más allá, es la decisión más importante en la vida. Porque precisamente en este tiempo de coronavirus, donde vemos tantas muertes, no solo en nuestro país, sino en el mundo, pensemos en esos muertos que se están yendo al infierno por no haber recibido a Cristo. Después no tendremos opción, ya después no habrá oportunidad de hacerlo. Por eso no dejes pasar hoy un día más sin que tomes esa decisión, la decisión más importante de recibir a Jesucristo como tu Salvador y poder recordar la obra que Él hizo por ti y por mí en la cruz, al entregar su cuerpo, representado en este pan, y al derramar su sangre para lavar cada uno de nuestros pecados. Así que les invito a que meditemos en esto y lo tengamos muy presente. Muchas gracias. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué gran verdad, o qué gran susto para muchos que posiblemente no han escuchado este versículo. Necesitamos recibirle, necesitamos creer en Él. Si tú no has creído en Él, si no has creído en Cristo como tu Salvador, no eres hijo de Dios. No lo dice la Iglesia J. Vargas, no lo dicen los creyentes, los cristianos, lo dice Dios en su palabra. Y es uno de los requisitos para poder disfrutar de este privilegio, haber reconocido
que Cristo es el Salvador, haber reconocido que su sacrificio en la cruz te da salvación y te acerca a Él y te da ese título de ser llamado Hijo de Dios. Segundo, debes haber sido bautizado en una iglesia cristiana como manifestación de esa decisión consciente de haber reconocido a Cristo como Salvador. Y tercero, debes estar en paz con tus hermanos, pero sobre todo con Dios. Debes estar en buena comunión con Dios. Si cumples estos requisitos, puedes disfrutar con nosotros del partimiento del pan y del tomar de esta copa. Recordemos que el pan nos recuerda el cuerpo de Cristo maltratado. Así que quiero invitarlos a que en este momento partamos del pan y meditemos en el cuerpo de Cristo maltratado y entregado por nosotros. Señor, te damos gracias. Gracias porque has dejado estos símbolos y nos has ordenado que lo hagamos. Nos has pedido que hagamos esto en memoria de ti. Ayúdanos a hacerlo sabiamente. Te pedimos que examines nuestros corazones y que encuentres en ellos un verdadero deseo de recordar tu cuerpo maltratado, tu cuerpo entregado por nosotros, el cuerpo de un hombre sin pecado alguno, dado para acercar a los hombres a sí mismo y dado también para que mereciéramos ese título de ser llamados hijos de Dios. Queremos solo pensar en eso en este momento, en ese cuerpo clavado allí en la cruz y ese cuerpo maltratado por hombres, pero esa era tu voluntad y así lo hiciste, y te agradecemos y comemos de este pan, recordando ese cuerpo entregado por nosotros. El vino nos recuerda la sangre derramada por nuestros pecados. Y les invito a que tomen allí su copa y meditemos también un poco en esa sangre. Y pensemos también en esos corderos que allí en el Antiguo Testamento debían ser sacrificados para lavar el pecado del pueblo. Pero el pecado nuestro fue lavado con la sangre de Cristo. Y gracias damos también porque el Señor nos ha dejado esta instrucción de tomar de esta copa, de este vino, y recordar con frecuencia la sangre que su Hijo Cristo derramó por nosotros y por la cual también somos llamados hijos de Dios. Meditemos en esto. Señor, te damos gracias. Te agradecemos porque podemos también recordar la sangre que derramó tu Hijo Cristo por nosotros. Te agradecemos por el título que nos has dado de ser llamados hijos de Dios y oramos por muchos que aún no lo han creído ni lo han confesado con su boca. Te pedimos que nos des en este momento un corazón y una mente concentrada en recordar cada gota de sangre derramada por Cristo allí en la cruz hasta su muerte. Y que en el momento que tomemos de este vino podamos realmente trasladarnos allí a la cruz y pensar y valorar y agradecer ese sacrificio de Cristo por nosotros. Ayúdanos a pensar también en su agonía, en su sufrimiento, en esas exclamaciones de dolor y de angustia. Y te agradecemos porque sabemos que Él vive hoy, que ha resucitado. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a valorar y a tomar de esta copa de vino, conscientemente recordando cada gota de sangre derramada por nosotros. Oramos por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció,
siempre y siempre. Santo, 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 es todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Qué privilegio haber podido alabar a Dios en esta mañana, haber podido adorarle, haber podido meditar acerca del sacrificio de Cristo en la cruz a través de estos símbolos. Y pasamos ahora al tiempo de la ofrenda. Quisiera que me acompañaran leyendo unos versículos allí en Primera de Crónicas. Vamos a leer un versículo más de los que leímos al principio. Esta vez vamos a leer Primera de Crónicas capítulo 29 desde el versículo 9. Dice así, versículo 9. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¿Qué nos pertenece? ¿Qué crees que es tuyo? Definitivamente nada es nuestro. Todo es de Dios, todo le pertenece, todo es creado por Él. Así que debemos partir de un corazón que reconozca a Dios como el único proveedor y el único dueño de todo, como nos lo recuerda este pasaje. Y la clave en el tiempo de la ofrenda es el corazón con el que lo hagas. Quiero volver a leer el versículo 9. Nos dice: y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Y en este momento de las ofrendas, quisiera que, si lo vas a hacer, lo hagas con el corazón que tenían estos hombres, con un corazón agradecido. Si no entiendes acerca del concepto de la ofrenda, te pedimos que te abstengas de hacerlo. No lo hagas. No lo hagas porque Dios espera que esa ofrenda que vamos a depositar sea dada con nuestro corazón y entendiendo realmente el significado de la ofrenda. Agradecemos a Dios por su sustento y oramos por muchos que están pasando necesidades, cuyo es uno de los propósitos de las ofrendas, ayudar a hermanos y a personas en necesidades. Y queremos orar en este momento para poner en manos de Dios la administración de estos recursos, pedirle que dé sabiduría a quienes ha establecido el ministerio de tesorería y de manejo de estos recursos, para que lo hagan sabiamente y con temor de Dios. Así que les invito a que oremos en este momento por las ofrendas. Señor, te damos gracias. Gracias primero que todo porque el centro de esta reunión eres tú. Agradecerte porque nos has permitido recordar la obra de tu Hijo Cristo por nosotros en la cruz. Agradecerte por tu preciosa palabra en la cual podemos ver el testimonio de hombres que ofrendaban voluntariamente, que lo hacían de corazón, y te pedimos que nos des ese mismo corazón en esta mañana. Gracias por tu provisión, gracias por lo que nos das, por el alimento, el techo, el abrigo, por ese trabajo que nos das para sustentarnos. Oramos por muchos que están pasando necesidades y te pedimos, Señor, que estas ofrendas sean bien administradas, que los hombres que has puesto en estos ministerios lo hagan con temor de Dios y lo hagan con reverencia a ti, haciendo solamente tu voluntad y cumpliendo los propósitos que tú tengas con estos recursos. Te damos gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
y ven en su pantalla los datos del banco, la cuenta en la cual pueden hacer sus transacciones. Quiero de nuevo insistir en que si no tienes claro el concepto, tienes un concepto errado acerca de la ofrenda, te abstengas de hacerlo. Pero nosotros que lo entendemos y que de corazón podemos reconocer que todo le pertenece a Dios y que Él nos sustenta, para nosotros es un placer poder ofrendar en esta mañana. Y así como su palabra nos recuerda acerca de la importancia y nos da ejemplo de hombres que lo hicieron de corazón, hicieron muchas cosas agradecidos a Dios y reconociendo quién era Dios porque le conocían. Asimismo nosotros tenemos la oportunidad de escuchar a hombres que Dios escoge, a hijos suyos, varones que han reconocido que Cristo es el Salvador y que con su boca lo han manifestado, y eso les ha dado el gran título de ser llamados hijos de Dios. Él les permite que nos enseñen su palabra. Queremos en este momento escuchar la voz de Dios a través del hermano que ha escogido para traernos su mensaje, y queremos también que Dios en este momento disponga nuestro corazón y nuestra mente solamente para escuchar su palabra. Es nuestro deseo que no sean palabras de hombre las que escuchemos en este momento, sino que sea la palabra de Dios, y que sobre todo podamos poner en práctica lo que Dios nos va a enseñar en este momento. Escuchemos su palabra y pidamos a Dios que nos permita entenderla, que nos permita asimilarla y ponerla en práctica en nuestras vidas. Un saludo a mis queridos hermanos de Aposento Alto J. Vargas. Es un placer, es un gusto poder participar con ustedes en la adoración el día de hoy, aunque sea en la distancia, pero siempre he visto que Dios nos da un mismo ánimo. Quizás no tengamos que estar en el mismo espacio, pero sí necesitamos estar en el mismo espíritu, y doy gracias a Dios que nos permite hoy estar conectados y permitirme hoy compartir con ustedes la palabra del Señor. Es mi anhelo que lo que Dios tiene para nosotros hoy surta efecto en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Qué tal si oramos y ponemos delante de Dios estos próximos minutos de meditación en la palabra? Oremos. Amado Dios, quiero darte gracias por este día y por concedernos la oportunidad de estar juntos en un mismo ánimo, buscando conocer más de ti, conocerte a ti, deleitarnos en ti y ver lo que tú tienes para nosotros hoy. Quiero poner ante ti este tiempo, quiero pedirte que quites cualquier cosa, estorbo que pueda afectar nuestra concentración, que nos impida ver lo que tienes para nosotros hoy. Habla por tu palabra, que tu Espíritu obre en nosotros, Señor, que nos hagas más conformes a ti, conforme a tu carácter. En tu nombre oro, descansando que estás en medio de nosotros en este día. Amén. En la dinámica de estudiar la palabra de Dios, siempre he encontrado que las listas, a mi parecer, me han parecido muy útiles. Las he, digamos así, disfrutado, si se puede decir así, porque son un elemento que Dios me permite ver más a fondo, entender más a fondo cosas que puedo ver a más detalle. Las veo, las considero como si fueran un tesoro en el que tú puedes encontrar, esculcar, buscar y encontrar cada vez más cosas. Entonces, cuando encuentro una lista, algo que enumera punto por punto o varios elementos, encuentro algo que digo, aquí puedo encontrar varias cosas, puedo estudiar más a fondo, puedo escudriñar, y empiezo a mirar cada punto, cada aspecto de lo que encuentro en la lista, y eso me ayuda a profundizar, a conocer más de la palabra de Dios y de quién es Dios. Y es justo lo que encontramos en Gálatas 5 cuando hablamos del fruto del Espíritu, porque encontramos una lista de cualidades, si se puede decir así, de lo que obra el Espíritu Santo en nosotros, los efectos que tiene la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas.
Y lo que veo especialmente cuando miramos esto, estamos viendo los versículos 22 y 23 de Gálatas 5, es que veo que es la contraparte a una lista más extensa. Si miramos todo el capítulo o los versículos previos, nos daremos cuenta que hay una lista más extensa que habla de otro fruto. Es como que Pablo está comparando dos tipos de fruto que se pueden presentar en nuestra vida. Y nos ayuda a ver más puntualmente qué es una cosa y qué es la otra. El libro de Gálatas es una de las primeras cartas que escribió el apóstol Pablo, y la escribió con el fin de contrarrestar las malas enseñanzas que había al interior de la iglesia primitiva o de las primeras iglesias que había en el primer siglo. Había una enseñanza muy persistente entre estas iglesias que provenía precisamente de los judíos, que insistían en que la salvación no se completaba mientras las personas o los creyentes no adoptaran la ley de Moisés o la ley de los judíos. Y en todas las iglesias, casi siempre donde iba Pablo, ahí llegaba esta enseñanza, ahí llegaban los judíos a insistir con esta enseñanza. Y Pablo está tratando de explicarles a los hermanos de la iglesia de Galacia o del área de Galacia que no, la salvación no es eso. Gálatas es un libro completo que nos da un llamado a la fe y la libertad en Cristo. Lo que Pablo está diciendo no, es fe en Cristo, es fe en la salvación de Jesucristo. Y cuando llegamos al capítulo 5 es una explicación muy profunda de la libertad que tenemos nosotros en Cristo. Específicamente ese capítulo de Gálatas 5 es todo un llamado a que comprendamos la diferencia entre satisfacer nuestra carne y andar en el Espíritu. Dentro de ese contexto, entonces, es que encontramos estas dos listas que estoy mencionando. Una primera que habla de los resultados que tiene el satisfacer nuestra carne, el buscar la satisfacción de nuestra carne, y la otra que habla de los resultados de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Así que encontramos que hay frutos opuestos en esto. Por un lado, encontramos esa lista extensa que estoy mencionando, que es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas, como termina Pablo diciendo, similares a estas cosas por el estilo. Y él concluye amonestando, diciendo palabras más, palabras menos, quienes llevan este tipo de vida, pues no van a heredar el reino de Dios. Y esas en realidad son palabras mayores, son palabras duras. Porque él está diciendo, quienes llevan esa clase de vida son personas que no han sido transformadas por la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Son personas que al parecer no han tenido un encuentro real con Jesucristo. Y por otra parte, encontramos las características de alguien que ha salido de la esclavitud y ha llegado a la libertad. Por eso vemos, o él empieza ese capítulo con ese versículo 1 que dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es decir, el fruto del Espíritu se ve en las vidas de quienes están firmes en la libertad de Cristo. ¿Y en qué consistirá esa libertad? Esa libertad consiste en que sepamos que nuestra salvación ya no depende de nosotros, de nuestras fuerzas, que no podemos ganarnos nuestra salvación, sino que todo quedó resuelto en la cruz con la obra que hizo Jesucristo. Y se hace pues evidente en quienes gozan de ella con las cualidades tales como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Cosas que contra las cuales no hay ley, concluye Pablo diciendo que si uno practica esas cosas, no está corriendo ningún riesgo de estar incumpliendo o yendo en contra de alguna ley. Esta otra lista, entonces, lo que hace es descubrir lo que hace el Espíritu Santo en la vida de un verdadero creyente.
Mi asignación hoy consiste en que miremos la mansedumbre, el penúltimo punto, si lo llamamos así, de esa lista, la mansedumbre. Esas dos listas, estamos hablando del fruto del Espíritu, yo las puedo llamar como dos tipos de frutos, las considero como una lista de fruto y otra lista de antifruto, así como el Espíritu Santo produce o puede producir en nosotros gozo, la carne puede producir en nosotros envidias. Así como el Espíritu Santo puede llevarnos a nosotros a tener paz, la carne puede llevarnos a tener contiendas. Y hoy vamos a estar viendo la mansedumbre desde esos dos puntos de vista. ¿Qué puede significar lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas para que haya mansedumbre? Y también qué hay en nuestras vidas para que no haya mansedumbre. En sí el fruto, el buen fruto, es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, en la vida del creyente. Y el antifruto, como lo llamaré, también es lo que resulta de las obras de la carne en nosotros. Pero si miramos o entramos más en materia, entonces consideremos qué es la mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Y pues cuando buscamos en el diccionario, lo primero que encontramos es esta definición que dice condición de manso, y pues bueno, en realidad no es como de gran ayuda esa definición, pero si buscamos qué significa manso en el diccionario, encontraremos estas definiciones. De condición benigna y suave es la primera definición de manso. Luego dice que es dicho de un animal que no es bravo, o también dice que es dicho de una cosa insensible, apacible, sosegada, tranquila, un aire manso, una corriente mansa. Otras versiones de la palabra de Dios, cuando llegan a este punto a hablar de la mansedumbre, como la conocemos en la Reina Valera, la plantean como humildad. Sin embargo, creo que la mansedumbre abarca mucho más, es mucho más completa. Hablamos de amabilidad, de tranquilidad, de calma. Eso es lo que produce o en qué puede consistir la mansedumbre o el fruto de la mansedumbre en la vida del creyente. Y pues hay algo que debo aclarar desde un comienzo, que creo que debemos tener claro desde un principio. Y es que la mansedumbre no es debilidad. No es en ningún momento debilidad de carácter. Me gusta considerarlo como o ilustrarlo como un río grande. Me encanta contemplar la naturaleza, me encanta ver paisajes y ver un río es interesante. Tú ves el río, puedes verlo así como esta fotografía que estoy mostrando. Se verá tranquilo, se verá calmado, se verá apacible, pero tan pronto tú te lanzas al río, vas a darte cuenta que no es tan tranquilo, que tiene fuerza, que tiene una corriente que te lleva, pero tú lo ves tranquilo. Y yo creo que así es la mansedumbre en nosotros. El Espíritu Santo produce en nosotros la capacidad de contener la fuerza, de usarla, de encauzarla correctamente, de contener también nuestras reacciones. Y cuando llega esa transformación en nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo empieza a obrar y a trabajar y a hacernos mansos, a trabajar en nuestra mansedumbre, pues da paso a un carácter tranquilo, a un carácter sosegado, un carácter calmado, apacible, un carácter muy diferente al que muchos seguramente no tenemos o que necesitamos trabajar bastante. Pero si lo miramos desde otro punto, desde el punto de vista opuesto, ¿cuál podría ser el antifruto de la mansedumbre? Y considero que podemos verlo en varios términos. Es crueldad, es autoritarismo, es severidad, es insensibilidad, es abuso de poder, es insolencia, es arrogancia, es orgullo. Y de verdad tenemos que tener cuidado de no dar pie para que estas cosas estén en nuestras vidas, que no haya en nuestras acciones
segundas intenciones, en nuestras decisiones, segundas intenciones. Estas actitudes que estamos viendo, que he mencionado, podemos pensar que no, pues yo no soy así, yo no tengo eso, pero yo creo que son más sutiles de lo que creemos. Al estar pensando en esto, estar orando y alistándome para esta enseñanza, empecé a considerar, bueno, ¿cómo estoy yo de mansedumbre? O incluso a confrontarme, ¿qué hay de estas cosas poco agradables en mi vida? Y empecé a pensarlo, a considerarlo y me acordé de algo que mi esposa suele decirme y que me pasa mucho, y es que cuando yo estoy al volante, es muy distinto lo que pasa en mi vida. Parece que mi carne aflora con toda naturalidad, con mucha fluidez, mucha facilidad. Sale la carne a flor de piel cuando estoy al volante. Y creo que eso me hizo pensar cómo es mi mansedumbre o cómo estoy de mansedumbre. Porque así somos y así soy yo en mi caso. Y no es que yo sea un terrible conductor que voy atravesándome y cerrando a todo el mundo, sino que me molesta mucho cuando las personas no conducen con decencia. Y ahí aflora mi rabia y quiero que se haga justicia y quiero que las personas, si se metieron mal, que pasen un mal rato. Y bueno, dejo que mi carne aflore con mucha facilidad cuando estoy al volante. Y eso me ha confrontado, me ha hecho ver, bueno, no estoy siendo alguien muy manso, no estoy mostrando un fruto del Espíritu en mi vida cuando estoy al volante. ¿O cómo reaccionamos cuando recibimos un trato injusto? Cuando alguien nos trata mal, cuando alguien nos acusa de manera equivocada o injusta, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra forma de actuar en ese punto? Porque nuestras reacciones muestran lo que hay en nuestro corazón. Cuando alguien nos ha tratado mal y logramos demostrar que nosotros tenemos la razón, puede que tengamos un comportamiento cruel, que seamos insolentes, que tratemos de humillar a la otra persona lo que más podamos. Hay muchas formas, sutiles o no tan sutiles, pero de muchas maneras puede que en nuestra vida estemos teniendo más bien antifruto que fruto del Espíritu Santo. Y lamento en mi vida no mostrar un carácter manso cuando me molesta la insolencia de otras personas, lo que las otras personas hacen mal. Cuando me comporto de esa forma, ya no soy un río apacible y calmado, ya parezco más bien unas cataratas que desbordan toda su fuerza o peor aún, una avalancha que va con toda la fuerza imparable y que va destruyendo. Uso toda mi fuerza, todos mis argumentos, todo lo que puedo para demostrar mi poder, para demostrar que tengo razón, para demostrar que los demás están equivocados. Y en el camino, la mansedumbre queda perdida, se disipa, se pierde, no se ve. El asunto es que Dios quiere forjar en nosotros un carácter dócil, quiere hacernos dóciles conforme a Él. Un carácter fuerte pero sosegado es la mansedumbre. Un carácter firme pero controlado. Sin embargo, en nuestro interior hay una cruda batalla que se libra constantemente. Y bien lo describe Pablo en este mismo capítulo de Gálatas, en el versículo 17. Y lo proyecto aquí, dice así: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Los deseos de la carne y los deseos del espíritu son completamente opuestos, son antagónicos, son excluyentes.
Donde está el fruto del Espíritu no están las obras de la carne y viceversa. Donde están las obras de la carne no está el fruto del Espíritu. Entonces, ¿cuál es el resultado cuando atendemos a ambos deseos? Como dice ahí Pablo, no hacemos lo que queremos, no obtenemos, no alcanzamos lo que buscamos, no logramos nada. Quiero verlo como lo dice otra versión, la Nueva Traducción Viviente, y lo dice de esta manera: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Todo nos plantea entonces un gran dilema, pensando en lo que estamos viendo ahora. ¿Hay mansedumbre en nuestras vidas? Al mirar esta lucha que hay entre la carne y el espíritu, y verlo a la luz de lo que estamos considerando específicamente hoy, que es la mansedumbre, podemos confrontarnos, podemos pensar qué tipo de fruto está habiendo en nuestras vidas, si está habiendo fruto o si está habiendo antifruto. Si hay en nuestras vidas fruto que muestra un carácter manso, o si hay un antifruto que muestra insolencia, orgullo, soberbia. Y viendo todo eso, quisiera pensar en una mejor definición, o una definición un poco más descriptiva, si se puede decir, en cuanto a la mansedumbre, porque quisiera que pudiéramos entender en qué consiste. No es ser alguien que se deja llevar de un lado para otro, que se deja dar instrucciones acá y dar instrucciones allá. Lo que yo alcanzo a ver en alguien manso, en la mansedumbre, es alguien que sabe controlar su carácter y que sabe usarlo y que sabe encauzar incluso su fuerza para un buen fin, para un fin correcto. Yo lo definiría como la fuerza de un carácter domesticado. Para mí la mansedumbre es eso, la fuerza de un carácter domesticado. Y creo que la mejor ilustración para esto, o para entenderlo, es viendo qué personajes o de quién habla la Biblia en cuanto a la mansedumbre. Pero pensemos o recordemos un poco lo que hemos visto hasta ahora. Hemos considerado que este pasaje de Gálatas 5 tiene dos listas, nos presenta dos listas, una lista que muestra los resultados que hay de los deseos de la carne y otra que nos muestra los frutos de la obra del Espíritu en el creyente. También hemos visto que en nuestro interior se libra una batalla que es de esos deseos. Por un lado está la carne deseando su satisfacción y también su justificación propia, y por el otro lado está el Espíritu, que busca que estemos firmes en la libertad que hay en Cristo. Y también hemos visto la mansedumbre, que en nuestra vida puede haber mansedumbre, pero también que si nos examinamos puede haber insolencia, puede haber el antifruto. Y hemos visto, como acabamos de ver, esa definición: la mansedumbre es la fuerza de un carácter domesticado. Pero al pensar en un personaje, el que mejor viene a la mente, o el más interesante de entender en cuanto a la mansedumbre, es precisamente Moisés. Este hombre, dice la palabra, que era manso, pero es que la descripción que da de él como manso es muy, muy intrigante para mí. Dice así en Números 12:3: y aquel varón Moisés era muy manso. Mira, no dice que era manso, era muy manso. Y dice más detalle, dice: más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¡Wow! Esto es increíble para mí. O sea, este hombre Moisés era muy manso, y era más manso que todos los hombres que había sobre la tierra. Ahora hay que entender un poco por qué está diciendo esto ahí la palabra de Dios. En Números 12, si miras los versículos previos, te darás cuenta de lo que está sucediendo. Es una escena curiosa en la que Aarón y María, que eran hermanos de Moisés, están cuestionando su liderazgo, por así decirlo.
están tratando de ponerse al nivel de él, están diciendo, pero para nosotros también podemos liderar, nosotros también somos líderes. Y la única forma que encontraron de atacarlo, por así decirlo, fue cuestionando la esposa que había tomado, que no se había casado con una mujer israelita, sino que había tomado como esposa a otra mujer de otro pueblo. Esa fue la única razón que encontraron para acusarlo y cuestionaron su liderazgo, pero en realidad lo que estaba pasando es que ellos tenían envidia de Moisés, tenían envidia, si se puede decir, de su influencia, porque Moisés era todo un influencer, especialmente porque Dios le había puesto en esa posición. Y este Moisés, ante esa acusación de sus propios hermanos, él podía haberse defendido con toda autoridad y con todo el derecho. Pero ahí, cuando en el punto en el que si fuera yo habría entrado a defenderme, la palabra de Dios hace una pausa y dice: aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Cómo quisiera que de mí se dijera algo así? Que se dijera, él es mansito. Así como cuando uno dice de un animal o de un perro, ese es mansito. Que en mi carácter que mi carácter reflejara ese carácter transformado por Dios, que ha sido hecho manso. ¿Qué habrá pasado en la vida de Moisés para que quedara registrado en esos términos como el hombre más manso que había sobre la tierra? ¿Será que siempre fue un hombre así, manso? Pues en realidad no fue así. Moisés pasó por lo que yo llamo la escuela de la transformación de Dios. Esa, si no la conoces, te la voy a presentar. Es una escuela muy especial porque tiene educación personalizada. Y la educación personalizada de la escuela de transformación de Dios es una educación que está específicamente diseñada por Dios para trabajar específicamente en cada persona según el plan que Él tiene para esa persona. El fruto de la mansedumbre se vio en la vida de Moisés después que Dios trabajó en su carácter en esa escuela por más de 40 años. Recordemos quién fue Moisés. Él fue el nieto de Faraón, nieto adoptivo de Faraón. Él creció con los privilegios de la realeza de Egipto. Y cuando ya fue grande quiso ayudar a su pueblo, quiso usar sus conocimientos, sus habilidades, incluso de pronto su influencia para ser un líder de este pueblo. Pero en el proceso de querer, de hacer en su afán o en su intrepidez, si se puede decir así, mató a un egipcio. Y al matar a ese egipcio, pues tuvo que huir por su vida. Cuando Faraón se enteró, lo buscó para matarlo. De un momento a otro, este joven Moisés, aunque no era tan joven, pero bueno, tuvo que huir. Pasó de ser ese joven de palacio a un fugitivo en el desierto. Yo creo que cuando él huyó en su mente pensaba, nunca más voy a volver por acá. Llegó a Madián, allá conoció a unas jóvenes a las que defendió, se quedó en la casa de estas mujeres, la familia de ellas lo acogió, se casó con una de ellas, tuvo hijos y adoptó la cultura de estas personas que eran pastores de ovejas. 40 años después lo encontramos en una escena en la que estaba pastoreando ovejas. El asunto de todo esto es que en la cultura egipcia él no pudo caer más bajo. Un pastor de ovejas era alguien despreciable para los egipcios. Él, habiendo tenido esa crianza de la realeza de Egipto, no pudo caer más bajo que llegar a ser pastor de ovejas. Génesis 46:34 nos describe eso. Si quieres puedes buscarlo, no lo vamos a leer, pero es el momento en el que José está presentando a su familia, a su padre delante de Faraón. Y él les dice,
no se presenten como pastores de ovejas, preséntense como personas que han trabajado en la ganadería, porque los pastores son abominables para los egipcios. Así que en ese programa personalizado, específicamente diseñado para Moisés, Dios se encargó de quitar de Moisés todo lo que impedía la obra del Espíritu Santo, todo lo que impedía que los propósitos de Dios se cumplieran a través de él. Dios le quitó a Moisés su posición, le quitó su comodidad, le quitó su contexto social, le quitó su familia, se quedó solo, y por último también Dios le quitó su dignidad. 40 años después, entonces, está en el desierto pastoreando ovejas. Increíble, el nieto de Faraón como un pastor de ovejas. En realidad, él pasó por esa escuela de transformación de Dios que está muy caracterizada por el dolor, también por el sufrimiento, porque Dios se encarga de que por medio de aflicciones, purificarnos, transformarnos, amansarnos, hacernos mansos. Y sabes, no huyas tanto del sufrimiento, no evitemos tanto el sufrimiento, no evitemos tanto las aflicciones. A veces queremos mucho la comodidad, pero en realidad Dios incluso usa esos medios para cumplir sus propósitos. El sufrimiento es el papel que Dios usa para envolver sus mejores lecciones. El sufrimiento hace parte del currículo de la escuela de la transformación de Dios. Si algo hizo Dios con Moisés durante esos 40 años fue precisamente amansarlo. Así como uno dice que hay que amansar un animal, Dios amansó a Moisés. Él había procurado que el pueblo de Israel lo aceptara como un líder y fracasó en el intento y tuvo que huir. Y cuando Dios lo buscó, ¿qué fue lo que dijo Moisés? ¿Cuál fue la reacción de Moisés? Él dijo, no soy el indicado. ¿Y qué dijo Dios? Ya está listo. Cuando ya Moisés dijo, yo no puedo, te equivocas, yo no soy, Dios le dijo, ya está listo, ya podemos empezar. Su carácter pasó de ser impetuoso a ser sosegado y tranquilo. Ya en este punto Moisés no iba a depender de sus fuerzas, ya no iba a depender de sus habilidades, él iba a depender de Dios. Una persona mansa es alguien que tiene total confianza en Dios, que confía en su maestro, que confía en lo que Dios está haciendo, que confía en el carácter de Dios. Es alguien que ha llegado al final de su propio ser, que ya el yo ya se le acabó. Es alguien a quien se le ha agotado su autosuficiencia. Es alguien que solo puede decir, ya no depende de mí, ya no puedo, ya no puedo hacerlo yo. Y es justo lo que estamos viendo aquí en Moisés. Cuando Dios ya buscó a Moisés, él empezó, no, yo no soy, creo que no es por acá, busca otro. Ya era el momento para empezar a trabajar por medio de Moisés, porque Dios primero quería trabajar en Moisés. También hay otro personaje que nos ayuda a ilustrar la mansedumbre y es precisamente nuestro Señor Jesucristo, que dijo en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa es toda una invitación a ser mansos y humildes, a llevar su yugo, y es una excelente ilustración, me encanta. Él está hablando de un yugo como este, de lo que se pone encima de los bueyes para el arado. Y eso tiene toda una ciencia. Para que funcione un arado o un equipo de bueyes o un par de bueyes para el arado, es necesario que sean animales de tamaño proporcionalmente igual, que tengan una fuerza similar, pero hay algo curioso, y es que uno de ellos debe ser más viejo que el otro.
Uno de ellos debe ser más experimentado que el otro, de tal forma que el más joven aprenda a hacer el trabajo, a limitar lo que está haciendo el más viejo o el más experimentado. Y esa es la forma en la que se logra un trabajo efectivo con unos bueyes. Si el entrenador o el agricultor que se encarga de entrenarlos, de alistar a estos animales para que les sean útiles, hace un buen trabajo, logrará tener un buen equipo, porque ellos, cuando funcionan bien, sirven para hacer un trabajo. Pero si la persona que está arando tiene que luchar mucho con ellos porque no son mansos, va a ser muy difícil ser efectivo en su trabajo. Y ese yugo que se pone sobre el cuello de ambos los hace estar juntos. Se les pone así y ellos no pueden separarse, y ellos siempre van a tener que ir en la misma dirección. Uno no puede cambiar de dirección y si los dos están con el yugo puesto. Y Jesús nos está diciendo exactamente esto que estamos viendo acá. Nos está diciendo que nos acoplemos al yugo que Él lleva, que nos pongamos debajo del mismo yugo que Él tiene, que nos dejemos enseñar, que nos dejemos guiar, así como si Él fuera ese animal mayor y más experimentado y nosotros el joven, que tenemos que acoplarnos a Él, que someternos a lo que Él está mostrando. Y dice que hallaremos descanso. ¿Cuál será el resultado? Aprenderemos de Él, que es un manso y humilde de corazón, y hallaremos descanso para nuestras almas. Es interesante ver todo eso. Cuando estaba mirando las definiciones en el diccionario, intencionalmente dejé por fuera una. Y la dejé por fuera porque encierra mucho de esta verdad que estamos viendo. La cuarta definición que encontramos de manso en el diccionario es esta. Dice: en el ganado lanar, cabrío o vacuno, carnero, macho o buey que sirve de guía a los demás. Es un macho, un carnero o un buey que sirve de guía a los demás. El animal que sabe seguir las instrucciones, que no se rebela y que es muy útil para el trabajo, es un animal manso. Es un animal que no causa problemas. Y en su proceso con Moisés, Dios hizo de él un gran líder, pero tardó 40 años puliéndolo. Se tardó 40 años para pulir el carácter de este hombre. Pero Dios necesitaba que fuera manso para que pudiera ser ese líder, ese que podía guiar a los demás. Jesús es el ejemplo supremo de mansedumbre para nosotros. Filipenses 2:6-8 describe específicamente ese proceso que él tomó, que se despojó, que no se aferró a su posición de Dios, que no se aferró a su condición, que se humilló a ser hombre, y aún siendo hombre se humilló entre los hombres, y aún humillándose entre los hombres murió una muerte muy vergonzosa. Por eso él mismo puede decir que aprendamos de él, que es manso y humilde de corazón, porque sí, él mostró esa mansedumbre. La realidad es que los mejores líderes son los que han aprendido mansedumbre. Las mejores personas que podemos seguir son las personas más mansas, como Jesús. El animal manso sabe seguir la instrucción. El animal manso se pone a las órdenes del amo, hace lo que le dicen, no se distrae, es útil para el amo y sirve de guía para los demás. Eso es lo que hace el animal manso. Un cristiano que ha aprendido mansedumbre sabe seguir la instrucción, se pone a las órdenes del maestro, solo se concentra en él, no se distrae, y así es útil para el maestro y sirve de guía para los demás. Me ha sorprendido ver lo que es la mansedumbre. Veo que encierra un concepto de mucha fuerza, pero que muestra mucha calma, mucha tranquilidad. Es fuerza contenida y bien usada para un buen propósito. Es fuerza bien encauzada, pero no liberada con deseos carnales, sino fuerza
bien aplomada, bien firme, como dice Pablo, firme en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Esto es un desafío para todos. Para mí ha sido desafiante pensar en ser manso. Dios ha estado trabajando en mi vida mucho últimamente y ha usado muchas formas y muchos medios primero para mostrarme la insolencia en mi vida y por otro lado para pulirla, para sacar las cosas que son necesarias sacar. Así como un árbol maduro produce buen fruto, un cristiano maduro también puede producir buen fruto. Y podemos producir frutos de mansedumbre en nuestra vida. Cuando veas a un cristiano manso, probablemente estás viendo a un buen líder. Así no sea alguien demasiado sobresaliente. Con todo esto creo que nos queda un gran desafío. ¿Estoy siendo manso? ¿Estás siendo manso? ¿Estamos como este animal que hemos descrito, poniéndonos bajo el yugo del maestro? ¿Estamos siendo atentos a la instrucción del maestro? ¿Estamos siguiendo la instrucción? ¿Estamos sirviendo de guía para otros? ¿Estamos aprendiendo del maestro? ¿Estamos dejando que Dios nos moldee en su escuela y que nos amanse, que nos haga mansos? No huyamos de la aflicción, del dolor o de la dificultad. Esos son los medios que Dios usa para producir en nosotros un carácter dócil, para producir en nosotros mansedumbre. Dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros y no sigamos los deseos de nuestra carne. Dejemos que Dios nos moldee, nos pula, nos conforme a su carácter. Dejemos que la obra del Espíritu, que lo que el Espíritu produce en nosotros sea el deseo de mostrar a Cristo en nuestras vidas. Y cómo fue Cristo Jesús, manso y humilde de corazón, que podamos aprender de Él y reflejarlo a Él en nuestras vidas. Oremos. Amado Señor, es tanto lo que debemos aprender al ahondar en tu palabra. Y quiero pedirte que esto poco que hemos visto en cuanto a la mansedumbre nos confronte, que no permitamos que en nuestra vida haya insolencia, que en nuestra vida haya crueldad, que en nuestra vida haya orgullo, sino que nos dejemos moldear por ti. También que no huyamos tanto del sufrimiento. Cuando viene a nuestras vidas por algo es, y que lo aceptemos como tú trabajando en nosotros, así como vemos que trabajaste en Moisés. Le tomó 40 años aprender. Que no nos tardemos tanto nosotros para estar listos para servirte. Que nos dejemos moldear por ti, que nos dejemos amansar, que nos dejemos hacer mansos para ser útiles. Úsanos, por favor, que tu iglesia sea utilizada y sea el reflejo de el Salvador que tiene. Un Salvador manso y humilde de corazón, que tu iglesia refleje eso que tú eres. En Cristo Jesús oro. Amén. Gracias a Dios por su palabra, gracias por lo que nos ha enseñado hoy. Pidámosle que nos ayude a ponerlo en práctica. Su palabra es perfecta y debemos obedecerla. Esforcémonos por estudiarla, que esta semana ojalá podamos día a día meditar en ella, que este no sea el único alimento de la semana, sino que podamos alimentarnos de su palabra. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y sus familias, y que permita que día a día estemos meditando, recordando, admirando y agradeciendo por todo lo que Dios hace por nosotros. Feliz semana para todos. Hola semillas, hola profes, hola niños. Me dijeron que hay un nuevo reto y es de lo que quiero hablarles, y de una quise hacerlo porque me dijeron que tenía que hablar de lo que más me ha gustado de los campamentos. Y realmente a mí me ha gustado casi todos los campamentos. He tenido la fortuna de ir a muchísimos.
Gracias a los campamentos he podido conocer lugares que nunca hubiera conocido, que nunca hubiera podido ir. Acá tengo las camisetas de varios de los campamentos que he ido, cuando fuimos a Agentes Secretos, cuando fui de Creta, cuando fuimos de Saulo, de Acer. Me faltó la camiseta de Tebas, la verdad no la encontré. Tengo aquí otra, y algo de lo que más me gustó, tengo acá un recuerdo de cuando quedé en el podio, quedamos en el podio con mi equipo en el tercer lugar. Y también cuando fui agente especial de las fuerzas especiales, gané un reconocimiento por responsabilidad. Eso es lo que más recuerdo, lo que más me ha gustado. Los juegos, las canciones, la comida, la finca, la piscina, la verdad todo eso es lo que más me ha gustado. Y nada, pues ¿qué me gustaría para otros campamentos? Pero me faltó una cosa, y sobre todo también lo que más me ha gustado es que en cada uno de ellos he aprendido a conocer más de Dios. Aprendí de Pablo, aprendí de Moisés, aprendí de muchos personajes, de muchas historias, y eso es lo que más me ha gustado. ¿Qué me gustaría de otros campamentos? Que no fueran tan corticos, que fueran por ahí de una semana, 2 semanas, 15 días, no sé, más juegos, más actividades, no sé, eso ya se los dejo a ustedes. ¿Listo, chicos? Entonces anímense, hagan su video, participen en este reto, díganos qué es lo que más les ha gustado de los campamentos y qué quisieran ver en los nuevos campamentos, o si tú no has ido a un campamento, ¿qué te gustaría hacer en esto? Dinos por qué te gustaría ir y qué te gustaría que allí hiciéramos. ¿Listo? Entonces nos vemos, chicos, hablamos. Hola niños, vamos a participar de este reto todos juntos. Haz un video creativo diciendo las actividades que más te han gustado de los campamentos a los cuales has asistido. Y di también las actividades que te gustarían que ocurrieran en un próximo campamento. Envíanos tu video al correo que aparece en pantalla o a alguno de los números de WhatsApp de algún profesor de Semillas FC.